qué es lo que nosotros necesitaríamos, cada una de los actores de la educación, para dinamizar la experiencia. Es decir, muy bien, ya entendimos que la mediación pedagógica es lo más importante, ya entendimos que el recurso es un canal, es un vehículo, pero entonces, ¿qué es lo que necesitan tener? ¿Qué es lo que yo necesito provocar en esos espacios digitales para que surja o se potencialice mejor el aprendizaje? Bueno, necesitamos dinamizar la experiencia, facilitar la mediación. Muy bien. ¿A través de qué elementos? Necesitamos provocar a través de la interactividad. La interactividad no solo entendida como este aspecto en donde hay animación en los recursos y en donde se ven figuras moviéndose a manera de que sea más bien como una animación 2D o 3D. La interactividad no solo refiere a eso, sino al cómo los usuarios interactúan entre sí con los materiales, con el contenido, con el profesor, con la propia plataforma, con la propia herramienta. Debe haber un proceso de ida y vuelta, justo de ahí viene la interactividad, ¿no? No es nada más que tenga todos los colores y que bailen los colores y los personajes. Eso es un nivel de interactividad muy básico, hasta cierto punto estático. La interactividad más bien va a mover al usuario bajo su intencionalidad. Y en medios interactivos, herramientas interactivas, tenemos muchas herramientas interactivas, no solo para responder, por ejemplo, cuestionarios o crucigramas en línea, sino también otros elementos que son interactivos per se. Por ejemplo, son estos espacios en foro, los blogs, en donde se da la interacción entre los sujetos que participan. También tenemos otros dos componentes importantes, que sería el hipertexto. Entendiendo el hipertexto no nada más como la relación central entre un texto que le haces clic y te lleva a otro lugar. Es cierto, eso es hipertexto, pero llevémoslo a un concepto un poco más avanzado en donde los contenidos, los componentes que están ahí en un espacio virtual, en un espacio digital, se interrelacionan entre sí con otros dentro de la misma unidad o con otros fuera de la misma unidad. Es decir, estas relaciones hipertextuales las podemos construir desde el contenido y podemos llevar a nuestros alumnos a otros recursos, a otros materiales, a otras bibliotecas, a saltar, por ejemplo, entre las propias asignaturas, entre los propios campos formativos. A eso se refiere el hipertexto, a conectar desde diferentes posturas de conocimiento y herramientas para construir un aprendizaje, un objetivo de aprendizaje. El conocimiento no está fraccionado, sino que por el contrario es complejo, y dentro de esa complejidad la hipertextualidad y el ir navegando entre componentes justo es lo que ayuda a que se visualice el bosque y no el árbol, ¿no? Se vea todo lo que todo la gama o el abanico que tiene que ver con un tema y no solamente cierto fragmento o cierto cachito de información o de datos. Y el otro componente que también coadyuva para estas herramientas digitales, para estos, más que herramientas, para estos espacios en los que se construye desde la interactividad, el hipertexto, es lo multimedia. Y entonces, si hay en lo multimedia, refiere no solamente animación, ¿no? Sino que haya experiencias que puedan ser también sensoriales en otros aspectos, no solo visual, sino también, por ejemplo, auditivo, bueno, mediada a través de los espacios de una interfaz, eh, es lo visual, es lo auditivo, pero también poder producir otra experiencia como proxémica a través de los espacios virtuales. Esto es un nivel un poco más complejo, pero se podría ligar ciertos planes de estudio, ciertos temas a la experiencia multimedial, por ejemplo, a que el alumno visite espacios como construidos desde la virtualidad, como estos museos, recorridos, visibilizar a través del Google Earth, por ejemplo, Google Earth, cómo se ve la Tierra, el satélite, etcétera. Es decir, generar otros aspectos que tienen que ver con la proximidad del cuerpo y cómo nuestro cuerpo se relaciona en este espacio digital. Estos tres conceptos, créanme que son centrales más allá del uso de una herramienta, pero difícilmente se entienden en el momento de que lo traduzcamos para que logremos un contenido realmente atractivo y que produzca aprendizaje. Siempre lo voy a llevar a ese concepto porque todo contenido, todo elemento que se encuentra en red, al final tendría, bueno, con fines educativos tendría que producir el aprendizaje.
Hay muchos autores, esta diapositiva lo muestra, hay muchos autores que han hablado sobre los diferentes recursos de los que se dispone y han hecho clasificaciones inmensas de los recursos, de las herramientas tecnológicas y de cuáles tienen finalidades desde diversas perspectivas. Yo les traigo el día de hoy esta clasificación que ha hecho Cacheiro, que la hizo en 2011, que es una clasificación pues relativamente más reciente, porque además también las cosas van cambiando de forma muy rápida, pero que divide en tres componentes centrales. Los recursos que están enfocados a la información, los recursos que están enfocados a la colaboración y los recursos del aprendizaje. En realidad, los recursos del aprendizaje, si ustedes se dan cuenta, tienen pedazos, obviamente, de información y de colaboración. Si logramos información como dato estático y logramos la colaboración, estos dos componentes coadyuvan al aprendizaje. Por eso es que el recurso, los RA, serían ya el lugar en donde se conjuntan los otros dos. ¿Qué tipos de recursos de información hay? Bueno, cibergrafía o webgrafía, enciclopedias virtuales, bases de datos, herramientas, videotecas, por ejemplo, YouTube es una videoteca, Vimeo y otras, ¿no? Hay muchas bibliotecas ya más formales que están categorizadas ya en las bibliotecas digitales, galerías, presentaciones, repositorios, páginas de internet estáticas, en sí todo lo que tenga información, que contenga como tal información, son recursos de esta naturaleza propiamente. Y los recursos de colaboración, como que listas de distribución, grupos colaborativos a través de redes sociales, por ejemplo, los foros, las wikis, los blogs, los seminarios en red, como estos que estamos teniendo, es donde los otros participan, donde no está un sujeto aislado, sino donde hay la participación de los otros, tanto de manera sincrónica como de forma asincrónica. Porque, por ejemplo, en las salas de chat o en los foros o en los wikis, la colaboración es asincrónica, a diferencia de un webinar o de una videoconferencia, ¿no? Que son sincrónicas, en donde te va siguiendo los otros sujetos. Vamos a ver, entonces, pues, si sumamos la información, los recursos de información con los recursos de colaboración, vamos a tener un mayor bagaje de recursos que realmente ya sean de aprendizaje. ¿Cuáles encontramos como tales de aprendizaje? Algunos tutoriales interactivos, cuestionarios, organizadores gráficos, etcétera. Pero sobre todo estos recursos de aprendizaje están sostenidos en las plataformas virtuales, lo que le llaman comúnmente como el aula virtual, ¿no? En el aula virtual se conjugan todos estos tres tipos de recursos y actúan entre sí para producir el aprendizaje. En realidad, el nombre de estas plataformas son LMS, que son las Learning Management System o sistemas completos de enseñanza, más bien para el aprendizaje, sistemas completos de administración para el aprendizaje. Y bueno, más adelante ustedes van a poder ver algunos de ellos. Aquí quiero dejar esta parte teórica y vamos a continuar en una segunda sesión con otros elementos que permitan entender nuevamente este concepto de mediación pedagógica y qué tendría que hacer yo en mis cursos, en mis aulas virtuales, en mi docencia a distancia con los temas de mediación pedagógica y qué elementos tengo que planear, qué tengo que programar. Hoy vemos que es necesario utilizar recursos de información, de colaboración y de aprendizaje. Voy a mostrarles hoy las herramientas. Hoy quiero mostrarles básicamente tres herramientas. Una, que es la primera, es una herramienta de colaboración en esta clasificación. Esta herramienta de colaboración, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a compartirla, pero para que vean ustedes el navegador, que eso es lo que estaba sucediendo. Voy a compartir el navegador completo y denme un momento. Aquí está. Lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, seguramente, es un blog. Este es uno de los recursos principales, recursos de colaboración, ¿no? Los blogs se han utilizado desde las primeras etapas del uso de conectividad en red, ¿no? Como los primeros elementos de comunicación y el uso de tecnologías digitales que empezaron a utilizar los sujetos. Lo empezaron a utilizar periodistas, lo hacían artistas, científicos, literatos, para externar sus ideas. Y hoy por hoy siguen siendo a pesar de que ya tienen cerca de más de 20 años de vida como tal, el blog, ¿no?
y que estos 20 años, que pareciera poco para la historia en general de la humanidad, en realidad es muchísimo tiempo pensando en que muchas herramientas, muchos recursos digitales tienen lapsos de vida que van entre 2 a 3 años, ciertas herramientas. Entonces, 20 años o más el uso de blogs, la verdad es que sigue hablando de que es una de las herramientas centrales para la comunicación sincrónica, perdón, asincrónica, reitero, asincrónica. Entonces, bueno, plataformas y herramientas para hacer blogs hay muchas. Una de las más utilizadas o que está como siempre muy en canal es Blogger, que es disponible en realidad desde nuestras cuentas de correo administradas por Google. Desde una cuenta de correo, lo voy a mostrar, desde una cuenta de correo administrada por Google, si uno da clic entre la suite de opciones que tiene disponibles, puede acceder a la pestaña de Blogger y crear su primer blog con el tema que uno decida. De hecho, puede crear más de un blog. Si uno le da clic, les va a poder entrar a crear más de un blog. Pueden hacer diferentes temas, pueden cambiar. Siempre, la verdad es que los menús son muy intuitivos. Puede uno cambiar los diseños y puede empezar a construir entradas. Este blog que les estoy mostrando es una entrada y justo aquí estoy planteando para que ustedes vean, en realidad es una entrada muy reciente sobre una reflexión que lanzo a mis estudiantes sobre hiperconectividad e hipervulnerabilidad. Entonces pongo ahí una serie de criterios, una consigna en donde se describe que hay que reflexionar sobre cierta actividad y lo interesante de esta herramienta pues es que van construyendo, van reflexionando, argumentando sus ideas y se va construyendo el debate, la discusión, bueno, sí, la colaboración, la corrección entre ellos sobre los discursos que están comentando. En realidad así de sencillo funciona el blog, pero es un espacio que busca la colaboración. Este es un blog que está sostenido, como reitero, en Google, que es abierto, pero ahora les quiero mostrar un blog que está sostenido en una de estas plataformas Learning Management System, que es una de las más utilizadas, que es Moodle. Este también es un blog, funciona exactamente igual, es decir, su nombre es foro, su nombre correcto es un foro, pero funciona a manera de blog, en donde una persona, en este caso una servidora, a la profesora Alma Elisa, lanza una actividad, coloca ejemplos, porque se pueden colocar imágenes, se pueden colocar videos, se pueden colocar una cantidad de elementos que sean multimediales, ¿no? Justo esto es la conexión entre estos conceptos que veíamos al inicio, multimediales, y en donde los estudiantes contribuyen con sus actividades, con sus reflexiones, y entonces se va construyendo una galería. En este caso es un tema sobre la clasificación de los cuerpos geométricos en prismas, pirámides, etcétera. Es una actividad básica y entonces se va construyendo la galería de trabajos que van realizando los estudiantes y pueden de esta forma todos pueden ver lo que los otros están haciendo. La idea de estos foros, de estos blogs, es revivir la experiencia del aula en términos de observar los trabajos, de las galerías de trabajos de todos, que puede ser como en este caso con unas láminas, con unos organizadores gráficos, o que pudiera ser de otra naturaleza, por ejemplo, compartiendo videos, compartiendo textos, como en este caso comparten información, ¿no? Texto escrito, argumentos, pero acá están compartiendo ya otro tipo de organizadores gráficos, otro tipo de recursos. Lo importante, reitero, no es solamente la herramienta, sino ver el potencial de esta herramienta desde el concepto de la mediación pedagógica. Eso es el aspecto que yo quiero recalcar en este webinar, ¿no? En esta conferencia. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de esta primera herramienta y les quiero mostrar otra que es muy, muy útil y muy valiosa, que la había expuesto también con anterioridad y se llama OpenBoard. La voy a mostrar porque tengo abierta en mi navegador. La herramienta es una pizarra digital y su nombre es OpenBoard. ¿Ok? Y es una herramienta que se descarga, tiene un peso aproximado de 114 megas, no es muy pesada para un equipo de cómputo y puede trabajar con multiplataformas, es decir, con Ubuntu, que es Linux, Windows y Mac en diferentes versiones. Se descarga esta plataforma, es gratuita para su descarga, esta herramienta, y yo ya la tengo aquí abierta, que es esta que ustedes están visualizando, es esta cajita que estoy moviendo por el escenario. Esta cajita
hojita es una pizarra, en realidad es una pizarra digital en la cual yo tengo diferentes herramientas para ir trabajando con el alumno de manera sincrónica y otra vez es una herramienta colaborativa porque tiene que ver con trabajo sincrónico en donde los otros sujetos participan y uno, en este caso yo como profesora, puedo ir haciendo la participación de ellos. En la parte de abajo tengo distintas herramientas que me permiten evocar, esa sería la palabra correcta, evocar la experiencia de la pizarra. Y entonces en la pizarra yo puedo ir construyendo los conceptos y explicando de manera sincrónica a los estudiantes determinados conceptos, ¿no? Estoy ahorita poniendo cosas obviamente muy sencillas para explicar la facilidad con la que se utiliza esta herramienta, que no solamente tiene una herramientas de dibujo o de trazo en la pantalla, sino que además permite, por ejemplo, para hacer el ejercicio. Lo voy a traer desde este plano. Ay, perdón, tengo que mover esta cajita. Ahí está. Voy a traer este plano, por ejemplo, que yo ya lo tenía dispuesto en mi computadora porque ya he utilizado esta herramienta en otros momentos. Y entonces lo que trato de explicar es que pueden ustedes traer láminas, organizadores gráficos, planos, fotografías, proyectos, siempre y cuando sean en imágenes en interfaz. Y entonces ustedes pueden hacer comentarios directos con los estudiantes, por ejemplo, la distribución del espacio o cómo si señalaron en una actividad de geografía dónde está México, por ejemplo, colocarles anotaciones de manera sincrónica. Eso es lo que permite, es una pizarra digital que justamente se liga a la experiencia del docente, al campo formativo que está trabajando, a la asignatura, a la materia, a la licenciatura en la que se encuentra, no importa el nivel formativo, lo importante es que permite hacer y recuperar la pantalla, pero ya estoy nuevamente con ustedes agradeciendo a cada uno por su tiempo. Esta es la primera parte de las herramientas. Los invito a explorar esta herramienta de OpenBoard, a explorar las posibilidades que tienen los blogs y los foros para distintos tipos de actividades y sobre todo proponer más que recursos netamente informativos, recursos orientados a la colaboración. Espero que nos puedan acompañar en la próxima sesión con otra temática sobre herramientas digitales también que puedan funcionar para educación a distancia y que les permitan a ustedes hacer un mejor trabajo en la modalidad. Sin más que agregar, les cedería el micrófono a mis compañeros de Canva. Muchas gracias.